Jorge Mazariego, perdón. Darle lectura al dictamen 35, favorable parcial. Muchísimas gracias, presidente. Comisión Agropecuaria, Palacio Legislativo, San Salvador, 30 de abril de 2020. Dictamen número 35, favorable parcial. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. La Comisión Agropecuaria se refiere a los expedientes número 1832-3-20, 20-1 y 1941-4-2020-1 y proyectos de decretos que acompañan, que en su orden contienen: 1. Iniciativa de varios diputados de los grupos parlamentarios Arena, FMLN, PDC y PCN, en el sentido se emita ley transitoria de medidas de apoyo al sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia nacional del COVID-19. 2. Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Arena, en el sentido se emita ley especial transitoria para la reactivación sostenible del sector agropecuario ante la emergencia nacional por el COVID-19. Se explica en las iniciativas que los países que están siendo afectados por la pandemia del COVID-19 prevén un empeoramiento en la situación económica, pérdida de empleo y poca capacidad de pago para asumir compromisos previamente adquiridos, que ante tal situación existen sectores que son vulnerables, tales como el agropecuario, que es donde se fundamentan las bases para la seguridad alimentaria de este país y donde se derivan productos y bienes de primera necesidad utilizados en la canasta básica alimentaria. En tal sentido, dada esta condición, es de suma urgencia crear medidas que contribuyan a proteger el sector agropecuario y por ende a las familias que se dedican a esta actividad, que ante la emergencia nacional de la pandemia COVID-19 se verán afectadas económicamente por no lograr vender sus cosechas, por incremento de los precios de los insumos agrícolas, por el cierre de centros de comercialización de sus productos y el poder obtener los recursos financieros necesarios para garantizar la siembra y la producción agropecuaria. La Comisión, luego del estudio y el análisis de los expedientes antes mencionados, consideró oportuno modificar el nombre de la ley, quedando de la siguiente manera: Ley Especial Transitoria de Medidas al Sector Agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia nacional y los efectos que la misma por la pandemia COVID-19. Por lo anterior expuesto, la Comisión considera necesario aprobar la Ley Especial Transitoria de Medidas al Sector Agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. En tal sentido, acuerdan emitir dictamen favorable parcial a las iniciativas del mérito presentadas y se anexa el respectivo proyecto de ley en el cual fue modificado. Así, el dictamen favorable parcial que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, firmado por la mayoría de los integrantes de la Comisión Agropecuaria. Leído el dictamen número 35, presidente, con su venia continúo leyendo el decreto de la misma. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romanos 1, que según la Constitución de la República, en el artículo 116 del Estado, fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural y facilitará al pequeño productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras. Romanos 2, que por medio del decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo del 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 de esa misma fecha, se declaró estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19 por el plazo de 30 días, el cual fue prorrogado mediante decreto legislativo número 631, que de fecha 16 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial número 77, tomo número 427 de esa misma fecha, en el marco de atender la pandemia COVID-19, sin que se hayan considerado medidas que beneficien directamente a las personas que se dedican a actividades agropecuarias y en especial a las de subsistencia, ni tampoco se han establecido medidas específicas en ningún decreto ejecutivo para ese sector en el marco de dicha emergencia nacional. Romanos 3, que países que ya están siendo afectados por la pandemia COVID-19 prevén
un empeoramiento en la situación económica, pérdidas de empleo para muchos y poca capacidad de pago para asumir compromisos previos adquiridos. Romanos 4, que ante la situación el sector agropecuario es uno de los sectores más vulnerables de la actividad económica del país, pues de esto se derivan los productos y alimentos de primera necesidad que conforman la canasta básica alimentaria. Romanos 5, que el acceso a la alimentación es un derecho humano y el Estado debe brindar todas las garantías necesarias para ello. Además, con ello se contribuye a la seguridad alimentaria de la población. Romanos 6, que por lo antes señalado es urgente crear medidas que contribuyan a proteger el sector agropecuario y por ende a las familias que se dedican a esta actividad, que a raíz de la emergencia nacional de la pandemia COVID-19 se verán afectadas económicamente por no lograr vender sus cosechas, por incremento de los precios en los insumos agrícolas, por el cierre de centros de comercialización de sus productos y el poder obtener los recursos financieros necesarios para garantizar la siembra y producción agropecuaria. Por lo tanto, en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa de los diputados, decreta lo siguiente: Ley Especial Transitoria de Medidas al sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia nacional y los efectos de la misma por la pandemia COVID-19. Objeto, artículo 1. La presente ley tiene por objeto crear diferentes medidas económicas y financieras de apoyo al sector agropecuario y sus actores para garantizar la seguridad alimentaria de la población y la subsistencia y operatividad de las cadenas productivas que conforman el sector, así como los puestos de trabajo que éstas generan ante la situación de emergencia nacional que se decretó el pasado 14 de marzo del año 2020. Moratoria temporal para pago de créditos agropecuarios. Artículo 2. Otórgase el plazo moratorio de suspensión de pagos de capital e intereses a los productores, así como a los actores de la cadena productiva, ya sean estas personas naturales o jurídicas, así como cooperativas agropecuarias que tienen deudas contraídas con fondos provenientes de saldos de avío o insolutos y líneas de crédito agropecuario vigentes con el sistema financiero del país, sea con bancos privados y banca estatal, así como bancos cooperativos y asociaciones de créditos y que han sido afectados total o parcialmente en su nivel productivo debido a los efectos económicos de la declaración de emergencia por la pandemia COVID-19. Los acreedores citados en el inciso anterior aplicarán el plazo moratorio por 3 meses a partir de la vigencia de la presente ley y podrán prorrogarse por el mismo plazo si las condiciones de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 se mantienen. Las cuotas no canceladas por la emergencia nacional deberán ser solventadas en un plazo no mayor a 6 meses. Los deudores deberán comunicar por escrito su voluntad de continuar con las condiciones que le brinda esta ley para la prórroga. Artículo 3. Los acreedores descritos en el artículo 2 de la presente ley estarán obligados a notificar por escrito un plazo no mayor de 5 días hábiles al productor o cliente que ha sido beneficiado por esta ley transitoria de emergencia, aplicándole las condiciones y plazos que esta ley se regula. Artículo 4. Al reanudarse los pagos de los créditos, las instituciones acreedoras no podrán exigir a los beneficiarios a la presente ley nuevas garantías, ni fianzas, ni recargos adicionales, de tal manera que continuarán con las condiciones originales de los créditos. En ningún momento los acreedores citados en el artículo 2 de la presente ley podrán iniciar procesos judiciales, ni los jueces admitir demanda, y no podrán librar mandamientos de embargo por la moratoria establecida. Líneas de crédito. Artículo 5. El Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario y el Banco de Desarrollo de El Salvador, en el marco de garantizar la seguridad alimentaria de la población durante y después de la emergencia debido a la pandemia por COVID-19, deberá crear las líneas de crédito necesarias de avío para productores de granos básicos, así como para todo el sector agropecuario en general, las cuales tendrán una tasa de interés para el usuario final no mayor del 5% anual. Los beneficiarios a los que se les otorguen los créditos antes mencionados
conforme al inciso anterior y que su destino sea la producción, no están obligados a adquirir un seguro agrícola y quedará de una manera opcional la adquisición del mismo con la aseguradora que estime convenientes el contratante, antes las eventuales pérdidas de las cosechas por eventos hidrometeorológicos, sequías o exceso de lluvia atribuibles al cambio climático que se puedan dar durante el periodo de la misma emergencia por la pandemia del COVID-19. Los agricultores que estén interesados en solicitar créditos deberán justificar su posible afectación, así como su aporte a garantizar la seguridad alimentaria de la población ante la emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19 para ser considerados beneficiarios de esta ley. Artículo 6. Serán sujetos de los créditos a los que se hace mención en el artículo 2 de la presente ley, incluyendo los que sean beneficiarios de la moratoria temporal para pago de créditos agropecuarios desarrollada en los artículos anteriores. Las entidades financieras mencionadas en el artículo 5 de la presente ley tendrá como base los requisitos establecidos en las normas para clasificar los activos de riesgo crediticio y constituir las reservas de saneamiento NCB-22, emitidas por el Banco Central de Reserva referente al estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19 en cuanto a la calificación y garantía a fin de facilitar y agilizar la aprobación de los créditos solicitados. Artículo 7. El Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo de El Salvador aplicarán un plazo especial de 5 días hábiles para emitir la resolución definitiva en cuanto a la aprobación o no de los créditos solicitados conforme a esta ley. Artículo 8. El plazo de la presente ley será de 6 meses prorrogables. Artículo 9. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul, Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2020. Leído el decreto, presidente.